El año pasado prediqué una serie tópica sobre la iglesia, es más, lo tenemos en nuestro canal de YouTube con ese título, La Iglesia. Y esa serie ha sido la base para el curso de membresía que muchos de vosotros habéis estado haciendo durante las últimas 6 semanas. 2 de las lecciones del curso contestan a la pregunta, ¿qué hace la iglesia? ¿Qué hace la iglesia? Y las respuestas que vimos son que la iglesia adora a Dios y la iglesia avanza en la misión. Pues hay una respuesta más a la pregunta, ¿qué hace la iglesia? Y la respuesta tiene que ver con un tema que es muy importante para la salud de nuestra iglesia. Y ese tema es el tema del amor entre hermanos. El amor entre hermanos. ¿Por qué es tan importante este tema? Por lo que dijo Jesús en Juan 13 y por la cantidad de pasajes en el Nuevo Testamento que enfatizan este tema. Así que lo que quisiera hacer a continuación es leeros estos versículos. Y podría leeros muchísimos más versículos. Y la razón que os voy a leer estos versículos es porque quiero que sintáis el peso de lo que vamos a estar viendo en esta mañana. Quiero que os deis cuenta el gran énfasis que el Espíritu de Dios pone sobre este tema en la Biblia. Este tema debe ser importante para nosotros porque es un tema que es importante para Dios. Así que os voy a leer estos versículos. Y quiero que simplemente meditéis en lo que estos versículos claramente nos enseñan. Es más, estos versículos son tan claros que ni siquiera necesitan explicación. Son tan claros. Aquí voy. Primero, Juan 13, del 34 al 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Primera de Juan 3:14. Dice así: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Primera de Juan 4:20. Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Romanos 12, del 9 al 10. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Primera de Pedro 1:22. Habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Hermanos, yo no sé de vosotros, pero creo que el Señor quiere que nos amemos los unos a los otros. Así que no podemos contestar a la pregunta ¿qué hace la iglesia? Sin hablar del amor entre hermanos. Pero aunque es absolutamente indispensable hablar del tema del amor entre hermanos, es importante hacer una distinción entre lo que podemos llamar el gran mandamiento. ¿Cuál es el gran mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esto es lo que llamamos el gran mandamiento. Hacer una distinción entre el gran mandamiento y la gran comisión que vimos en la lección 5 del curso de membresía. ¿Qué hace la iglesia? Avanza. Vimos Mateo 28, el 18 al 20, que habla de nuestra misión. Este pasaje y otros como él se han llamado la gran comisión. Ambos son mandatos para la iglesia. La gran
comisión y el gran mandamiento, pero la misión de la iglesia no es el gran mandamiento. Es importante hacer una distinción y entender cómo estas dos se relacionan entre sí. La misión de la iglesia es hacer discípulos a todas las naciones. Esa es la misión de la iglesia. Y el resultado de la misión será discípulos que obedecen el gran mandamiento. Vale, lo voy a decir otra vez porque creo que es importante. La misión de la iglesia es hacer discípulos a todas las naciones y el resultado de la misión de la iglesia, eso es, el resultado de hacer discípulos a todas las naciones será discípulos que obedecen el gran mandamiento. Llamar a Dios, llamar al prójimo. Es más, el resultado de hacer discípulos a todas las naciones será discípulos que obedecen a todo lo que Jesús mandó. ¿Os acordáis? Mateo 28, versículo 19. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Entonces, ¿cómo sabemos que hemos sido realmente obedientes a la misión? Cuando vemos una iglesia llena de individuos, discípulos que obedecen a Cristo. Es impensable que tú y yo digamos que somos cristianos y que no obedezcamos a Jesús. Es una contradicción afirmar que tenemos una relación especial con Jesús y que no nos parezcamos en absoluto a Jesús. Por eso el apóstol Juan dijo en 1 Juan 2:6, el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Me encanta ese versículo porque dice, el que dice que permanece en Él. Eso significa que hay un montón de personas que andan por ahí diciendo que son cristianos, que permanecen en Él, que están en unión vital con Cristo. Y esto es peligroso. Mejor no digas que eres cristiano si no vas a andar como Él anduvo. Es peligroso. Y eso es exactamente lo que vemos en nuestro pasaje de hoy. La prueba de que estamos en unión vital con Cristo es que guardamos sus mandamientos. Esa es la prueba. No es lo que nos salva, pero es la prueba, es la evidencia. Esto lo vemos en los versículos 9 al 10 de Juan 15. Mira esto. Y vamos a profundizar más en estos versículos más adelante, pero solo quiero que veáis esto. Es muy claro que está en la prueba. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. ¿Vale? ¿Cómo permanecemos en su amor? Bueno, nos va a explicar. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Entonces, esa es la prueba de que estamos en unión vital con Cristo. Pero no solo eso, también es la prueba de que somos los amigos de Jesús. Si hacemos lo que Jesús nos mandó, versículo 14. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Pero ¿cómo sabemos que estamos obedeciendo a Jesús? ¿Cómo sabemos que estamos obedeciendo a Jesús? Una de las maneras que podríamos contestar a esa pregunta es leyendo y aprendiendo todos los mandatos de Jesús y asegurándonos que los estamos obedeciendo. Y esa es una tarea importante, necesaria. Ha habido muchos libros que se han escrito sobre ese tema. Es más, el pastor John Piper escribió un libro que se llama Lo que Jesús demanda del mundo. E hizo ese trabajo de resumir todos los mandatos de Jesús. Si nosotros hacemos esa tarea, ese trabajo, vamos a descubrir rápidamente que hay mandamientos que no podemos obedecer aparte de una obra sobrenatural de Dios. En otras palabras, no dependen de nosotros algunos de estos mandatos. Por ejemplo, nacer de nuevo. Nosotros no tenemos la capacidad en nosotros mismos de nacer de arriba, nacer espiritualmente, así como no tuvimos la capacidad en nosotros mismos de nacer físicamente.
porque ni siquiera fue nuestra decisión, fue la decisión de nuestros padres que nosotros naciéramos. Nadie dijo, bueno, yo quiero nacer y nació. Creer, arrepentirse, todos estos mandatos que vemos en los evangelios son un don de Dios, por gracia que Dios da a las personas. Y también descubriríamos que todos los demás mandamientos que encontramos solo se pueden obedecer por causa del nuevo nacimiento, por el poder del Espíritu Santo. Deberíamos hacer ese ejercicio. Sin duda sería tremendamente beneficioso para nosotros. Sin embargo, hay una manera más sencilla de saber si estamos obedeciendo a Jesús. Hay una manera más sencilla. Y la vemos en los versículos 12 y 17. Dice el versículo 12, este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Luego el versículo 17, esto os mando, que os améis unos a otros. Quiero que observéis lo que Jesús está haciendo en estos versículos, tanto el versículo 12 como en el versículo 17. En primer lugar, lo que hace Jesús es que resume sus mandamientos en plural, porque si os acordáis en el versículo 10, Él dijo, si guardareis mis mandamientos, en plural. Entonces, ¿qué hace Jesús en los versículos 12 y el versículo 17? Resume sus mandamientos plural en un mandamiento singular. Por eso dice, este es mi mandamiento singular. Y en el versículo 17, esto os mando singular. Obviamente, esto no excluye los otros mandamientos de Jesús, pero sí es significativo lo que hace Jesús. Eso significa que este mandamiento singular es muy importante y hay una conexión entre obedecer ese mandamiento singular y obedecer los otros mandamientos. Es como si tienes esto, tienes lo otro. Puedes tener todo lo demás y no tienes esto, no tienes nada. Es un poquito la idea. Y por eso también lo que vemos en estos versículos es lo que podemos llamar la prueba suprema de nuestra obediencia a Jesús. ¿Cuál es la prueba suprema, máxima, de nuestra obediencia a Jesús? Bueno, podemos pensar en muchas respuestas a eso. Pureza doctrinal. Es importante la pureza doctrinal. Pero para Jesús hay algo más importante, más esencial. Más esencial. Que no excluye lo otro, pero que es más importante, es supremo. ¿Qué es? Que nos amemos unos a otros. Que nos amemos unos a otros. Entonces, a la luz de estos versículos, lo que quiero argumentar hoy es que el amor entre hermanos es la prueba suprema de obediencia a Jesús. Ese es mi argumento hoy. El amor entre hermanos es la prueba suprema de obediencia a Jesús. Pero ¿por qué es el amor entre hermanos la prueba suprema de obediencia a Jesús? Porque podemos engañarnos a nosotros mismos y a los demás de que estamos obedeciendo a Jesús porque vamos a la iglesia el domingo, o porque damos dinero a la obra de Dios, o porque estamos involucrados en algún ministerio. Todas esas cosas y más se pueden hacer de forma ficticia. Esto lo hemos visto en el libro de Amós, por ejemplo. Como el pueblo de Israel llevaba a cabo todos esos ritos religiosos de forma ficticia. Sin embargo, el amor hacia nuestros hermanos no es algo que podemos fingir, especialmente cuando consideramos el tipo de amor al que se está refiriendo Jesús en este pasaje. ¿Cuál es el amor del que está hablando Jesús en este pasaje? Versículo 12. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Como yo os he amado. Y hermanos, el amor de Jesús es el amor de la cruz.
No olvidemos eso. El amor de Jesús es el amor de la cruz. Efesios 5, del 1 al 2. Quiero que veáis esto. Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados. ¿No os parece increíble que se nos llama a ser imitadores de Dios? Que nosotros podemos llegar a ser imitadores de Dios. Por eso el apóstol Pablo escribe esto en el capítulo 5, porque en los primeros capítulos de Efesios nos ha dicho cómo es que Dios ha hecho esta obra sobrenatural en nosotros y nos ha hecho pasar de muerte a vida. Ahora estamos vivos para con Dios. El Espíritu de Dios mora en nosotros. Por eso es que Él puede decir, sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y mira esto, y andad en amor. Como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Se nos llama a amar con el amor de Jesús, y el amor de Jesús es el amor de la cruz. Algo que debería preocuparnos como creyentes es si hablamos mucho del amor entre hermanos, pero no amamos mucho. Eso debería preocuparnos. El mandato de amarnos los unos a los otros no es un mandato que podemos obedecer teóricamente. Es imposible obedecerlo teóricamente. Solo podemos obedecer este mandato cuando lo ponemos en práctica. El amor se ve en acción. Se ve en acción. No podemos, por ejemplo, decirle a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestro esposo, si estás casada, si eres una mujer, no vale decir te amo si no hay una demostración de ese amor. Porque el amor no es palabras, el amor no es un cosquilleo, un sentimiento. Por supuesto que el amor puede venir acompañado de sentimientos preciosos. Claro que sí. Es precioso cuando amamos y tenemos esa emoción. Pero el amor se ve en acción. Ese es el amor de Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Nos amó y se entregó. Eso es acción. Y no podemos pensar que porque algunas iglesias, he oído esto a veces, especialmente en las iglesias, que se esmeran mucho en la pureza doctrinal. Y esto es bueno, no estoy en contra de esto, porque queremos ser una iglesia así. Obviamente, la doctrina es importante. Pero no podemos pensar que porque algunas iglesias solo hablan del amor y mal entendido. Hay iglesias que solo quieren hablar del amor y un amor mal entendido, no bien definido. Que porque algunas iglesias hacen eso, que nosotros solo debemos hablar de la verdad. Como si de alguna manera la verdad y el amor se excluyeran mutuamente. Esto no es así. Pablo escribió en Efesios 4:15, sino que siguiendo la verdad en amor. Siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Uno de los beneficios de ser un cristiano es que tenemos la revelación de Dios, tenemos la verdad. Pero si no amamos a nuestros hermanos, la verdad no está en nosotros. Entonces, si la prueba suprema de nuestra obediencia a Jesús es amarnos unos a otros con el amor de Jesús, ¿cómo es el amor de Jesús? Pues quisiera daros 3 respuestas a esa pregunta. Y estos son los 3 puntos de nuestro sermón de hoy. ¿Cómo es el amor de Jesús? Entonces, se nos manda a amar con el amor de Jesús. Entonces, ¿cómo es el amor de Jesús? ¿Cómo es el amor que nosotros debemos mostrar a nuestros hermanos? Pues vamos a verlo rápidamente. Primero, y este primer punto es un poquito complicado, pero voy a tratar de resumirlo, ¿vale? Y tened paciencia conmigo porque
Al comienzo va a sonar un poquito complicadito, pero espero que cuando termine sea claro. ¿Vale? Así que tened paciencia. Número 1. ¿Cómo es el amor de Jesús? Es un amor que fluye del amor del Padre por Él. Ahora, estaba buscando una forma de resumirlo y me estaba costando mucho, así que he escrito esto. Y esto no es muy bonito e incluso se podría malentender, pero esto es lo que he puesto. Es un amor fluido. ¿Y qué quiero decir por fluido? Bueno, lo vamos a entender en un momento. No es forzado, ¿vale? Que fluye, no es forzado. No es artificial, es natural, fluido. Versículos 9 al 10. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Juan tiene muchos de estos como trabalenguas, ¿vale? Tienes que un poquito desenredar estos trabalenguas un poquito, porque el lenguaje es muy entreverado. Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Bueno, voy a intentar explicároslo un poquito. Hermanos, el amor del Padre hacia el Hijo no depende del amor del Hijo por el Padre, ¿vale? Esto va a ser un poquito enredado, pero ya lo voy a explicar, que se manifiesta en obediencia. El amor del Padre hacia el Hijo es la fuente o manantial del amor del Hijo hacia el Padre que se manifiesta en obediencia al Padre. Muy enredado, pero lo voy a explicar, lo voy a tratar de resumir. ¿Qué quiero decir por esto? El Hijo no ama o mejor dicho, el Hijo no obedece al Padre para que el Padre le ame. El Hijo obedece al Padre porque el Padre le ama. ¿Sí? Más sencillo, ¿no? Pero lo he escrito de esta manera porque después de haber dicho lo que os he dicho, creo que también ayuda a pensar en ello. El amor del Padre hacia el Hijo no depende del amor del Hijo por el Padre que se manifiesta en obediencia. En otras palabras, no es que el Padre dice, pues es porque me obedeces que yo te amo. No. Fluye. Es igual con nosotros. El amor de Dios hacia nosotros no depende de nuestro amor hacia Dios, que se manifiesta en obediencia. El amor de Dios hacia nosotros es la fuente y el manantial de nuestro amor hacia Dios, que se manifiesta en nuestro amor hacia nuestros hermanos. Y los mejores versículos que explican esto son 1 Juan 4, del 7 al 12. Mirad esto. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, este es el fluir, debemos también nosotros amarnos unos a otros. ¿Lo veis? Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Entonces, no es que Dios nos ama porque nosotros la amamos primero. Y no es que Dios nos ama porque nosotros le obedecemos. No. Él nos amó a nosotros primero. Y es ese amor que ha sido vertido en nuestros corazones. Es ese amor que ha nacido en nuestros corazones, que ahora se manifiesta, fluye en nosotros y se manifiesta en nuestro amor hacia otros. Ahora, ¿qué significa esto para nosotros? Esto significa que no podemos amar a nuestros hermanos hasta que hemos experimentado el amor de Jesús en nuestras vidas. Y esta es la razón por qué en muchas iglesias hay una gran falta de amor.
es porque tristemente muchas iglesias están compuestas por incrédulos y algunos creyentes. Porque si nosotros hemos nacido de nuevo y hemos sido hechos partícipes del amor de Dios, Él llegó a donde estábamos nosotros. Él nos alcanzó en nuestra condición pecaminosa, nos amó y ahora somos libres para amar a otros, porque ese amor de Dios hacia nosotros fluye en nosotros en amor para nuestros hermanos. ¿Sí? Entonces, si nos amamos unos a otros, me encanta esto, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Si Dios está en nosotros, el amar a nuestros hermanos es el fluir natural de eso. Así como que el Hijo obedeciera al Padre era el fluir natural de esta relación eterna de amor que ya tenían el Padre y el Hijo por toda la eternidad. Entonces, es un amor fluido, ¿vale? Número 2, es un amor gozoso. Jesús obedeció al Padre en su encarnación, en su vida y en su muerte, y lo hizo todo con gozo. Normalmente no pensamos que hay una correlación entre la obediencia y el gozo. Pero eso no es lo que Jesús experimentó, y no es lo que nos enseñó, lo que Jesús enseñó a sus discípulos. Él les dijo, versículo 11, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Estas cosas, eso es, estos mandamientos del Señor, estos mandamientos, se los da a sus discípulos. ¿Qué dice? Para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Jesús quería que sus discípulos supiesen que cuando ellos obedeciesen a Jesús y amaran a sus hermanos, el gozo de Jesús sería su gozo. Ahora piensa por un momento en cómo Jesús obedecía al Padre. ¿Sí? ¿Podéis pensar en Jesús, cómo Jesús obedecía al Padre? Jesús obedecía al Padre siempre con gozo. No hace mucho estuvimos en esta mini conferencia y se nos estuvo enseñando de la importancia de entrenar a nuestros hijos, enseñarles a obedecer del corazón, servir a otros del corazón. Así es como Jesús obedeció al Padre. Así es como Jesús amó. Esto lo vemos, por ejemplo, en Juan 4:34. Esto es cuando Jesús habla con la mujer samaritana y luego habla con los discípulos y les dice a sus discípulos, les dice, yo tengo una comida que vosotros no conocéis. Claro, ellos estaban muy confundidos, pero no entiendo, ¿alguien le trajo de comer? Hay algo que no nos hemos enterado y Jesús está hablando de otra comida, no está hablando de comida física. Versículo 34, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Y me encanta que él usa comida, porque comida es algo que nos satisface, algo que nos llena. Jesús dice, a mí me satisface plenamente hacer la voluntad del que me envió. ¿Pensamos así en la obediencia? Como algo que nos trae satisfacción y gozo, plenitud. Tenemos el privilegio de poder servir al Señor. Y con ello viene un gozo. O sea, viene con recompensa. Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Lo pillasteis? El cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz. Ese gozo de Jesús, cuando nosotros amamos a nuestros hermanos, cuando nosotros obedecemos al Señor, ya sabemos cuál es la prueba suprema de obediencia, el amor a nuestros hermanos, su gozo llega a ser nuestro gozo.
¿Cuántos de nosotros hemos experimentado algo del gozo de amar? Bueno, todos sabemos que lo que dijo Jesús es verdad. Más bienaventurados dar que recibir. Pero creo que a veces nosotros nos hemos engañado a nosotros mismos y hemos llegado a pensar que es más bienaventurado recibir que dar. Que vamos a ser más dichosos recibiendo que dando. Tenemos que creer lo que Jesús dice. Cuando nosotros amamos a nuestros hermanos, vamos a tener el gozo de Jesús. Es un amor gozoso. Número 3, es un amor sacrificial. Y esto terminó. Ya hemos aprendido cuál es la fuente de nuestro amor. Y hemos aprendido el beneficio de amar a nuestros hermanos. Lo que falta es hablar del amor en sí. Una vez más, el amor para ser amor debe ser un amor en acción. Entonces, ¿qué es el amor? Os voy a dar una definición que espero que os sea útil. ¿Qué es el amor? Entregarte o sacrificarte para el máximo bien del amado. Ese es el amor. No tenemos un ejemplo más claro de esto que lo que vemos en el versículo 15. Versículo 15 dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y Jesús estaba hablando aquí ¿de qué? Del sacrificio supremo que iba a hacer en la cruz. Ahora, ¿qué cosas en concreto podemos hacer para mostrar amor hacia nuestros hermanos? Ojalá tuviera horas y horas para poder hablar de esto, pero rápidamente quisiera daros algunas maneras muy prácticas en las que nosotros podemos mostrar amor hacia nuestros hermanos. La primera es una que nos olvidamos mucho. Y yo creo que si pudiéramos aprender esta primera, se resolverían tantos conflictos en las iglesias. Estaba hablando una vez más con esta persona el otro día y me estaba comentando todo tipo de problemas que estaban experimentando en la iglesia en la que estaban y cómo las reuniones de miembros eran algo que producían un dolor de cabeza porque en las reuniones de miembros había peleas y pleitos y no sé si habéis estado en iglesias, quizá lo habéis visto, lo habéis experimentado. Pues una de las primeras cosas que podemos hacer y resolvería tantos conflictos es esto. Pasando por alto las faltas de nuestros hermanos. Ahora, ¿qué quiero decir por eso? Cuando hablo de pasar por alto nuestras faltas, no estoy hablando de pecados abiertos, no arrepentidos, pecados en clara desobediencia contra la palabra de Dios. No estoy hablando aquí de pasar por alto el adulterio, la mentira descarada, ¿verdad? El chisme, no. Yo estoy hablando aquí de lo que todos experimentamos y es que no siempre es fácil convivir con otras personas y esto es una regla general. ¿En vuestros hogares siempre es fácil convivir? ¿En vuestros matrimonios siempre es fácil convivir? No. ¿Por qué? Porque hay diferencias de personalidad, formas de pensar, temperamentos. ¿Sabías que la Biblia nos dice que hay una solución para eso? Primera de Pedro 4:8 dice esto. Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Y una vez más, yo no creo que esto está hablando aquí de pecados de los cuales uno debe arrepentirse, pecados abiertos. Yo estoy hablando más de, es que me frustra cómo es que hace las cosas. Quizá tienes una persona que es muy ordenada, muy limpia, muy correcta, y la otra persona es más alocada, no piensa tanto en esos detalles. ¿Por qué no piensa en eso? Un ejemplo. O viceversa. Porque esa persona siempre está tan pendiente de todos los detalles y no se relaja y habla con otros hermanos. Somos diferentes, ¿verdad? Pero
el amor cubrirá multitud de pecados. Es decir, voy a pasar por alto, no voy a ofenderme, sino que voy a simplemente decir de todo corazón, por amor a mi hermano, por amor a mi hermana, no voy a hacer de esto un problema más grande de lo que tiene que ser. Si tengo la oportunidad de hablar con mi hermano o mi hermana, amén. Pero aún si no cambia, voy a seguir amándole. Porque no estamos hablando aquí de pecados abiertos, estamos hablando de soportar diferencias. Bueno, Colosenses 3, del 13 al 14, soportándoos unos a otros. ¿Por qué Pablo piensa necesario decir que nos soportemos los unos a los otros? Porque a veces vamos a tener que soportar. Dice, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro. Ahora, una vez más, yo creo que esto no está hablando necesariamente de pecados claramente en desobediencia a la palabra. Estamos hablando más de matices, detallitos, cositas. No me saludó. Creo que está molesto, creo que está molesta. Y puede que la otra persona simplemente está con muchas cosas en su mente y se olvidó saludarte. Soportándoos unos a otros, perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro. Porque soy la única persona que se encarga de tal cosa. Nadie más piensa en esto, solo yo. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. ¿Veis lo que está haciendo Pablo aquí? Mira Pablo, me encanta. Pablo, ¿te incomoda ciertas cosas que hacen tus hermanos? ¿Y qué de tu pecado contra Dios? ¿No crees que eso era un problema mucho más grande que fulano de tal no te saludó? ¿O que no te invitó a su casa? ¿O que no hizo lo que tú pensabas que tenía que hacer? Mira lo que Cristo te perdonó a ti. Haz lo mismo. Para algo mucho, 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 mucho más pequeño. Una cosa que me ha ayudado a mí a lo largo de los años, y se lo he compartido a algunos hermanos. Yo trato de imaginarme, si yo estoy frustrado con otro hermano por algo, yo trato de imaginarme a otros hermanos expresando su frustración en contra de las cosas que yo no hago bien. Porque si nosotros estamos frustrados con otros, ¿eso significa que nosotros hacemos todo bien? ¿Eso significa que nosotros no tenemos áreas en nuestras vidas en las que necesitamos crecer? Nos falta mucha humildad. No, ponte a pensar. Te prometo que hay hermanos que están diciendo, este hermano, esta hermana, le vendría bien crecer en esta área. Bueno, solo ese ejercicio te ayuda a pensar, bueno, quizás necesito yo tener más humildad, porque yo tengo que crecer también. Pasando por alto las faltas. Imagínate si nuestras iglesias hiciéramos eso. Tenemos que madurar. Segundo, y esto es importante, llamando a nuestros hermanos al arrepentimiento. Ahora, esto tiene que ver con pecados abiertos. Esto tiene que ver con pecados que deben confrontarse. Amor es confrontar ese pecado. Y hay momentos donde hay que hacer eso. Mateo 18:15. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. ¿Y sabes lo que pasa? Y lo veo también en muchas iglesias, hermanos. Nadie quiere obedecer esto. Aquí no estamos hablando ya de no me saludó, no me habló. Estamos hablando de algo quizá un poquito más profundo. Algún pecado real. Mira, este hermano mintió contra mí. Dijo una mentira real, ¿no? Este hermano me defraudó de alguna manera. Esta hermana tal está diciendo mentiras acerca de mí, está entremetiéndose en los asuntos de otros. Pero ¿sabes lo que hacemos nosotros? No vamos a ese hermano. No vamos a ese hermano.
y dejamos que el tema se siga acumulando en nuestros corazones hasta que explota. Eso no es amor. Si tú amas a tu hermano, ten el valor, ten la valentía de confrontar a ese hermano y decirle, hermano, has pecado contra mí. Hazlo. Si no lo haces, primero, no puedes quejarte. Segundo, no amas a tu hermano. Porque no le amas lo suficiente para mostrarle dónde necesita arrepentirse en su vida. Entonces hay un momento para pasar por alto y hay un momento para confrontar. Que el Señor nos dé valor para hacer las dos cosas. 3. Exhortando, animando a nuestros hermanos. Esto es amor. Hebreos 10, del 23 al 25. Mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Este es un punto que quiero enfatizar porque me parece tan importante. Vivimos nuestras vidas cristianas pensamos de forma tan individualizada que no pensamos en el bien de nuestros hermanos. ¿Cuántas veces has pensado esto? O quizás has pensado esto. Y yo lo he hecho en algún momento, así que yo no estoy predicando a nadie aquí en particular, pero solo quiero que consideréis esto. Ay, pues, ¿para qué ir a ese estudio bíblico si no va casi nadie? ¿En quién estás pensando cuando haces eso? ¿Estás pensando en tus hermanos o estás pensando en ti? Si todos pensaran así, nadie iría al estudio bíblico, ¿verdad? ¿No es mucho mejor pensar, sí, van 3 pelagatos, pero por amor a mis hermanos yo voy a seguir yendo, para que haya 4 pelagatos? ¿Verdad? Entonces, todo lo que hacemos cuando nos congregamos, tenemos que pensar en el bien de nuestros hermanos. Entonces, cuando yo entro en la iglesia, yo tengo que estar pensando cuáles son las necesidades de mis hermanos, cómo puedo bendecir a mis hermanos. Cuando canto, cómo puedo servir a mis hermanos. Cuando oro, cómo puedo servir a mis hermanos. Entonces, estamos tan metidos en nosotros mismos, tenemos que empezar a pensar en nuestros hermanos y cómo podemos servir. Hermanos, si empezamos a hacer eso, es que si solamente hacemos estas cosas aquí, ¿cuántas peleas tendríamos en nuestras iglesias? Mira, y yo estoy predicando esto ahora mismo a un grupo de hermanos, como he dicho, somos prácticamente una nueva congregación. Que yo sepa, no hay ningún problema. Es mejor predicarlo ahora, ¿verdad? Que ya cuando una cosa explota, no. Lo he vivido. Mira, yo soy hijo de misionero de 3ª generación. Mis abuelos plantaron como 5 iglesias, mis padres han plantado también como 5 iglesias. He visto muchas iglesias y he visto muchos problemas y muchas bendiciones. Pero muchos problemas que se podrían evitar si amáramos a nuestros hermanos. Si amáramos a nuestros hermanos. 4. Proveyendo por las necesidades físicas, materiales y emocionales de nuestros hermanos. 1 Juan 3, del 16 al 18. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y es verdad que casi siempre pensamos en las necesidades físicas, o dinero, o trabajo, o cosas por el estilo, pero también las necesidades emocionales de nuestros hermanos. ¿Cómo podemos apoyar, sostener a nuestros hermanos en momentos difíciles? Y por último, usando nuestros dones y talentos para el bien de nuestros hermanos. Hermanos, cada uno de nosotros, Dios nos ha dado
talentos naturales. Eso es, talentos que tendríamos ya sea que hubiéramos creído en Cristo o no. Quizá uno tiene un talento para la música, uno tiene un talento, tiene una mente que le capacita para poder construir, hacer cosas con sus manos. Hermanos, este local fue reformado y todo el diseño, todo esto fue por un hermano que vio la necesidad y diseñó todo esto con el talento que el Señor le había dado. Todos tenemos talentos. Y luego dones. Los dones son estas habilidades que Dios da al creyente. Son regalos de Dios para el creyente, para la edificación del pueblo de Dios. ¿Estamos usando nuestros dones? ¿Estamos poniendo nuestros dones a la disposición de nuestros hermanos? 1 Pedro 4:10. Cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Pero yo no sé cuál es mi don. Mira, te voy a dar una sugerencia. Sirve de todas las maneras que puedas. Y conforme tú vas sirviendo, va a empezar a ser evidente cuál es tu don o dones. Entonces, no te paralices pensando, bueno, como no he descubierto mi don o dones todavía, pues mejor no hago nada. No, sirve en todas las maneras que puedas. Y va a ser evidente a ti y a la congregación, porque si tú eres el único que piensa que tienes un don y nadie más está de acuerdo, pues es posible que esté en tu imaginación. Pero el resto de la congregación dice, reconocemos que hay un don, o hay ciertos dones en ti. Si has estado sirviendo, ya tienes el corazón y la mentalidad correcta de servicio para otros, esto no te va a enorgullecer, no te va a hacer que te sientas superior a los demás, sino que vas a decir, voy a servir, voy a ayudar. Así que es un amor sacrificial. Entregándote para el máximo bien del amado. Ese es el amor. El amor de Jesús es un amor fluido, fluye, es natural. Es un amor gozoso y es un amor sacrificial. ¿Ese tipo de amor caracteriza tu vida? ¿Caracteriza nuestras vidas? Hermanos, la actividad por excelencia de la Iglesia es la adoración. Lo vimos en la lección número 4. La misión de la Iglesia es la gran comisión. Pero la evidencia suprema de que somos discípulos y que le obedecemos es el amor entre hermanos. ¿Qué hace la Iglesia entonces? Adora, avanza y ama.